El que ven en el centro de la foto es mi querido Alex, mi hijo menor, que a los 3 años le hicieron diagnóstico de autismo. Ustedes pueden imaginarse el tsunami de cambios y dificultades, tanto familiares como escolares. Y en esta misma foto ustedes pueden ver que él, 6 años después, está festejando su cumpleaños de 9 años y él está súper contento porque es gallina como yo y está festejando su cumpleaños a través de un partido de fútbol. Pero nosotros estamos mucho más contentos porque justo el día anterior a este cumpleaños, todo el equipo terapéutico que lo siguió, que estuvo conformado por 7 profesionales, nos había dicho que le había retirado el diagnóstico. Yo en esta charla voy a hablar desde los 2 lados del mostrador. Voy a hablar como docente, pero también no puedo evitar hablar como papá. Y de lo que vamos a hablar es de los 10 conceptos que subjetivamente considero yo, todo niño con autismo desearía que los 2 adultos principales que lo rodean, que son los padres y los docentes, tendrían que saber. El primer concepto es que todo niño con autismo desea que antes que nada uno sepa que él es un niño y que el autismo es solamente una pequeña porción de lo que es y que no lo define. Porque nosotros no decimos, ahí viene el futbolista o ahí viene el basquetbolista. Sin embargo, lamentablemente he escuchado en no pocas escuelas una maestra decirle a la otra, mañana, el año que viene te toca el autista. Y también que a estos niños no les gusta ser rotulados o etiquetados. El segundo concepto es que estos niños quieren que sepamos que sus sensaciones no tienen filtro. Y por eso cosas que nosotros apenas podemos ver, escuchar, oler o degustar, a ellos les puede hacer sentir mucho dolor. Por lo tanto, la mayoría de estos niños viven en un ambiente sensorial muy hostil. Y es así que si ellos tienen corbata en el uniforme, ellos sienten como están ahorcados. Y es así como nosotros por ahí sentimos el pantalón cuando nos lo ponemos y cuando nos sacamos, ellos sienten el pantalón 24 horas por día. Yo he conocido una mamá de un niño con autismo que aceptaba un solo tipo de pantalón y que la madre para lavarlo tenía que aprovechar una noche mientras estaba dormido y esperar que ese pantalón se secara. Y es también por eso que hay que cortarle las etiquetas a todas las remeras y todas las camisas. Y también por eso es que la mayoría de los niños con autismo, cuando usan las medias, las usan dobladas para afuera para no sentir las costuras. Y también es por eso que Alex, como niños con autismo, cuando entraba en cualquier lugar, por ejemplo en su terapeuta, se quedaba en patas porque ellos sienten 24 horas por día esos zapatos. El tercer concepto que todo niño con autismo desearía que nosotros supiéramos es que pudiéramos diferenciar entre no quiero y no puedo. No es que ellos no escuchan lo que nosotros decimos, es que ellos no entienden las consignas que les decimos. Y un escenario típico del territorio docente es que la seño, que ya tiene los genitales erosionados en el turno tarde, está en la puerta del aula y ya no tiene más fuerza para llegar y nuestro niño autismo está en la otra punta y entonces le grita, Juan, agarrá la carpeta y vení para acá. Y Juan lo único que escucha es Juan. Entonces, ¿qué nos pide el niño con autismo? Que nos acerquemos hasta él, lo miremos a los ojos, captemos su atención y le hablemos con palabras sencillas. Luego, el cuarto concepto es que hay que saber que un niño con autismo es un pensador concreto y que interpreta literalmente lo que le decimos. Por lo tanto, si nosotros le decimos, hacé la cola, como una vez le dije a mi querido Alex, él me dijo, pero ya la tengo hecho, papá. Y si uno le dice,
que algo va a suceder el día del arquero, va a ir al calendario y va a buscar el mes y el día del arquero. Porque el problema es que los juegos de palabras, las metáforas y los sarcasmos se pierden en los laberintos de su mente. El quinto concepto es que nosotros tenemos que tratar de escuchar todas las formas en las cuales estos niños tratan de comunicarse con nosotros. Y para esto yo le hago una pregunta a las muchas personas que hay acá que seguramente tienen un perro. ¿Y ustedes se dan cuenta cuando su perro tiene hambre? ¿Y ustedes se dan cuenta cuando su perro tiene pipí? ¿Y el perro habla? Muy bien. Y entonces, si ustedes lo pueden hacer con un perro, ¿cómo no van a poder comprender a un niño, aún con un grado de espectro de autismo grave, y esté totalmente mudo? Porque el perro, ¿cómo les comunica toda esta información si no habla? Con su lenguaje no verbal corporal. Es por esto que hay que estar muy atento al lenguaje no verbal corporal de los niños con autismo, que les puede decir si algo malo o grave está pasando. El sexto concepto es que los niños con autismo están visualmente orientados. ¿Qué quiere decir esto? Que a la diferencia de la mayoría de nosotros que pensamos con palabras, ellos piensan con imágenes. Es por eso que es mucho mejor que antes de decirle algo a un niño con autismo, se lo mostremos. Luego, el séptimo concepto es que los niños con autismo nos piden, por favor, que nos focalicemos sobre lo que pueden hacer, no sobre lo que no pueden hacer. O sea, nos focalicemos sobre sus fortalezas, no sobre sus debilidades. Y esto es válido también para los niños con ADD o con dislexia. Por ejemplo, Winston Churchill tenía una severísima discalculia y todos sus docentes le dijeron que era un estúpido, un retrasado mental, y salió último desde el primer grado de la primaria hasta el último grado de la secundaria. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue focalizarse sobre sus debilidades. Y por ejemplo, hace unos años hubo un joven en la secundaria en Estados Unidos que estuvo a punto de ser echado, cuando de pronto dijeron, mirá vos, este flaquito nada muy bien. ¿Saben quién es este muchacho? Michael Phelps, exactamente. Cuando se empezó a trabajar sobre sus fortalezas, miren el chabón, se cansó de ganar medallas de oro. Y decir que tenemos capacidades diferentes no solamente es importante porque sea políticamente correcto. ¿Todos los que estamos acá tenemos las mismas capacidades? No. Y, por ejemplo, Marta Argerich patea un tiro libre como Messi cuando tiene la camiseta del Barcelona. ¿Patea igual? No. Muy bien. ¿Y Messi toca el piano como Marta Argerich? No. Todos tenemos capacidades diferentes. Y yo soy docente y creo que los docentes que están en este teatro coincidirán conmigo que nunca tenemos 30 clones en el aula. Por lo tanto, hablar de capacidades diferentes es algo de la realidad, no es solamente un tema de ser correctamente político. Lo octavo que nos pedirían los niños con autismo es que por favor lo ayudemos en una de sus debilidades mayores, que son las relaciones sociales. Y entonces nos pedirían por favor que les enseñemos cómo jugar con otros niños y que le pidamos a los otros niños que los inviten a jugar. Lo noveno que nos pediría es que identifiquemos qué gatillan sus rabietas, que generalmente son por sobrecarga sensorial. Cualquier madre y cualquier padre que ha cometido el error acá de tener hijos sabe que cualquier niño que tiene sueño o que tiene hambre es una bomba a punto de explotar y que va a estropear la velada más hermosa que hay, ¿sí? Y por más que ustedes le digan, en un minutito vamos a dormir, en un minutito te doy la rumba.
Multipliquen eso por la enésima potencia y es lo que sucede en una rabieta. Y es por eso que también es muy interesante que nos convirtamos en detectives sensoriales y averigüemos qué es lo que gatillan estas rabietas. Porque a veces puede ser que, como por ejemplo cometió un gravísimo error mi mujer, cambió el olor del desodorante ambiental y esto gatilló, por ejemplo, una rabieta. Si nosotros lo podemos averiguar, lo podemos prevenir. 10º, y esto va para todos los niños, ámenme en forma incondicional. ¿Por qué? Porque sin nuestra ayuda, sus posibilidades de tener éxito y ser independientes son mínimas. Pero con nuestra ayuda, sus posibilidades de tener éxito y ser independientes son muy importantes. 3 palabras que los niños con autismo y los adultos que los rodeamos, docentes y padres, necesitamos: paciencia, paciencia y paciencia. Y no hay tragedia más grande para un niño con autismo que estar rodeado de adultos que piensan que el autismo es una tragedia. Yo siempre pensé que Alex era como una computadora Apple rodeada de computadoras Windows, pero en la época que no había programas compatibles. La educación nos ofrece 2 modelos. Uno es la integración, en la cual la Windows le dice a la Apple, vení, pero va a tener que hacer correr programas de Windows. Y si fracasás, tenés la escuela especial. Pero hay otro modelo, que es el modelo de la educación inclusiva, en la cual la escuela se adapta al Apple. Y esto es muy importante, porque no es solamente importante para los niños con autismo, ADD, dislexia, etc., sino, como hemos dicho, nosotros no tenemos 30 clones en el aula, y para mí es muy estúpido que si no tenemos 30 clones, a los 30 niños diferentes le ofrezcamos el mismo programa, con los mismos objetivos y con las mismas exigencias. ¿Por qué la escuela no debe adaptarse a las diferencias que todos los niños nos traen al aula? Existen muchas formas de coraje y el aula inclusiva es un campo muy fértil para sembrar semillas de coraje. Está el coraje de seguir tratando cuando las cosas se ponen difíciles. Está el coraje de cambiar las viejas formas de pensar y empezar a pensar en forma nueva. Está el coraje de perdonar a aquellos que nos han lastimado. Está el coraje de ponerse de pie cuando uno piensa que algo es correcto, aunque seamos los únicos que nos ponemos de pie. Y la educación inclusiva tiene una enorme ventaja. No forma individuos, forma ciudadanos, porque en la educación inclusiva todos se tienen que ayudar entre sí. No es un modelo competitivo en el cual el que saca más nota es el que triunfa. El aula triunfa cuando todos aprueban. Entonces, afirmar que el coraje es una lección importante a ser aprendida en el aula inclusiva es una forma de empujar al sistema educativo que hoy en día está más preocupado perdiendo tiempo en discutir sobre temas burocráticos. Muchas gracias.